Bien, seguimos en Plan M, este juicio a la economía acá. ¿Qué está pasando con todo este tema de los fondos buitres? ¿Plantea algún ruido adicional? ¿Estamos negociando bien? Sí, estamos negociando bien, a pesar de las críticas. Yo soy Usted es muy crítico del gobierno en muchas cosas, pero No, dice en este tema no se de la puede hacer deuda, otra cosa con los claro, fondos buitres. Acá hay un tema muy delicado, que esto sí es una cuestión de Estado, ¿no? Yo he escuchado inclusive a políticos y a algunos colegas míos prácticamente defender a los holdout porque son compradores de buena fe, y eso es una gran mentira. Esta gente se lo llaman buitres porque comen de la carroña. Ellos compraron los bonos después del default, mientras que el resto son tenedores genuinos o tenedores que han comprado bonos defaulteados pero entraron en el canje, o sea, son acreedores amigables. Estos son acreedores agresivos, acreedores que van por todo. Pero no hay mucho margen de acción para entender esto, porque en el folleto de los dos canjes, 2005 y 2010, que en definitiva es el contrato de los bonos, queda muy claro que el gobierno argentino, por propia voluntad, no puede mejorar la oferta de los que ya entraron. Entonces, salvo que la justicia, en este caso americana, nos obligue a hacerlo. Y el gobierno se está defendiendo como puede. En el tema del fallo último que salió, como siempre los mercados sobreactúan, haciendo bajar o subir los bonos de acuerdo a su conveniencia, y también los ADRs argentinos, que son las acciones que cotizan en Nueva York, realmente era un fallo esperado. Yo creo que este mismo programa hace unos meses atrás dije, el fallo de la Cámara de Apelaciones va a tener una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia que nos va a condenar a pagar. La buena noticia que nos va a dar una apertura, va a abrir una puerta hacia la Corte Suprema de Justicia para que el gobierno argentino pueda apelar. A tal punto abrió esa puerta, que lo dice en el fallo, dice, hasta que la Corte Suprema de Justicia no resuelva, se suspenden los efectos del fallo. Y eso es muy importante. Y otro dato importante, porque muchos dicen, bueno, no es un caso federal, entonces va a ser muy difícil que la Corte Suprema de Justicia americana lo tome, pero el fallo de la Cámara de Apelaciones, al incluir al Bank of New York como corresponsable del pago o no pago de la deuda, mete en el caso federal. Y que yo le doy... Ahora, más allá de esas cuestiones técnicas, lo que está diciendo usted, a ver si coincide José Anchorena, lo que dice es, acá se hicieron dos canjes de deuda, ya, ¿no? Ahí lo podemos ver. Uno en el 2005, que implicó un 76% de adhesión, ahí lo sombreado en verde, y después otro en el 2010, que implicó que 17% más de los acreedores trajeran sus bonos que tenían en default en cesación de pagos y aceptaran canjearlos por nuevos bonos que hoy está pagando normalmente el gobierno. Es decir, que hay un 93% que entraron a los canjes de deuda. Y ha quedado ese 7% en naranja. De los cuales no todos son buitres. Claro, que algunos son inversores minoristas, otros son buitres, pero lo cierto es que es un capital de 6.600 millones de dólares, pero sumado a los intereses son más de 12.000 millones de dólares. A ver, perdona, porque lo que dijo la Cámara de Apelaciones, el grupo NML, que es el que llevó adelante el fondo buitre, juicio, que es el de Singer, tenía en su origen unos 650 millones de dólares. Y la Cámara le determinó 1.330 millones de dólares. Claro, ahora lo que usted está diciendo es, no se le puede pagar a los fondos buitres, porque, aunque quisiera Argentina, porque después de pagarle 1.300 a estos fondos buitres que están haciendo juicio, vienen, no sé, 15.000 millones de dólares más o de juicio. 25.000, que son los que entraron o de los que entraron al canje, es decir, por los dos lados. Vienen los buitres que vienen atrás de estos buitres, o los que entraron a los canjes y que también van a hacer juicio porque van a decir, a esto le pagan 100%. Pero hay una jugada. Y a nosotros nos pagaron con quita de 65%. A mí no tiene ninguna racionalidad. Ahora, el fallo. Esta sí, bueno, está bien, pero la realidad, a veces, como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿Cómo impacta? Digo, porque uno puede decir, moralmente, obviamente los buitres son buitres. Es decir, y uno sabe, desde que el capitalismo existe, que hacen este tipo de negocios con los estados y con las empresas. Ahora, ¿cómo impacta esto en la economía? Porque la realidad es así. Digamos, lo que uno puede hacer es... Bueno,
lo que viene a tratar de hacer es con estos datos cómo actúa. En primer lugar, lo que estamos viendo, el Sí. anuncio de la presidenta el otro día, me parece que es una buena noticia, me parece que además también, yo lo que rescato es esta cuestión, coincido en todo lo que acaba de decir Aldo, generalmente muchas veces no coincidimos, pero acá se ve cómo, digamos, en realidad perseguimos un mismo objetivo. Lo que a veces disentimos es en algunos caminos que tienen que ver con cómo llegar a ese objetivo desde el interno, por lo menos nosotros. Hay algún colega nuestro, no vale la pena ni Sí. nombrar, pero que ha demostrado que no es así, que tiene intenciones contrarias a estas. Pero bueno, no importa. Digo, acá me parece que la medida de la presidenta que anunció el otro día y que todo el arco opositor ha decidido acompañar es muy importante porque apunta a proteger al 93% que sí ingresó con esto del canje de jurisdicción, de decir, bueno, a ver, todos aquellos que Está bien, tienen está bien. hoy... Ya explicamos eso. Ahora, ¿cómo impacta en la economía? Porque ya En el explicamos, caso en ya que se- explicamos en lo que el hizo caso en el que gobierno, se lo único que llegue. puede hacer es abrir el canje y decirle a los que pueda, les va a pagar acá. Bueno, ¿Puedo lo decir que va a algo? pasar ahora es que los fondos buitres... No es una genialidad lo que hizo la presidenta, Bueno, es lo que le nosotros reclamaba. Siempre minimizamos la... Bueno, es una genialidad lo que hizo la No, presidenta. no, está bien, es una medida en respuesta... Nadie lo había pensado. Yo recuerdo que desde Redrado hasta Prat Gay, pasando por los economistas, creo que hasta el Partido Obrero, planteaban hace un año que había que hacer esto. Está Pero no bien, importa, es pero una no tenemos la genialidad. crítica, es una medida, no bien. es una genialidad, ¿Qué es una medida que hay que tomar y en la que todos nos tenemos que unir porque es un problema de Estado, como decía. Es lo único que podía hacer, Cristina. No había no, otra yo creo, medida. Sí pero- hay otra medida, que es la que Maxi- dice Altamira, repudiar directamente toda la deuda. bueno, tampoco es una bueno, medida entonces, a considerar. Maxi, me disculpa, ante tu pregunta, no está afectando en nada a la economía no, real. el dólar, este dólar No. arriba no tiene nada que ver con los No, buitres. porque es otro problema, es un problema de demanda y de especulaciones específicas. Esto se va a ir acomodando. El problema del dólar no pasa por Si los son fondos problemas buitres. internos nuestros, no tiene Son nada que ver problemas con de esto los de los buitres. desequilibrios que tenemos y que hay una presión sobre el tipo de cambio. Ahora, Es Maxi, decir, el riesgo- perdón, A ver, un segundo. Está esta preocupación que surge cuando hay decisiones de otros fueros internacionales y demás. Nosotros tenemos la situación de los jubilados desde el 2008 que tienen conocimiento de la Corte Suprema para ser extensivos los fallos ya emitidos por la Corte en términos de sus efectos, Badaro, Sánchez María del Carmen, el IF. Y en realidad lo que estamos viendo es cómo se nos mueren en el tránsito los jubilados. La Corte menciona el tema cuando tiene algún conflicto político con el Ejecutivo, luego todos nos olvidamos y en realidad lo que estamos viendo cómo el darwinismo social avanza en Argentina sin que nadie haga nada. Es más, ¿por qué hablo de darwinismo social? Esto que instaló Cavallo hace 20 o 30 años en términos de que se mueran los jubilados en la espera, en la práctica sigue pasando. Y me parece que esto es un tema decisivo porque si hoy el Fondo de Garantía tiene lo que dicen que tienen, si la recaudación es la que dicen que es, evidentemente este es un problema que se puede encarar. Y insisto, y ustedes lo saben mejor que nosotros, yo soy un gerontólogo, no soy economista, el jubilado consume el 100% de lo que se le pone en el bolsillo porque tiene necesidad insatisfecha, porque no tiene decisión ni edad de ahorro, entraríamos en un círculo virtuoso también para la economía. Es muy interesante lo que dice Semino, porque Semino está planteando, porque nosotros trabajamos en la economía con unos presupuestos básicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de, no sé, los 16.000 millones de pesos que van a ir para los 2 millones de trabajadores que ganan más de 8.000 pesos. O estamos hablando de los 80.000 millones de dólares que se regularizaron y se vienen pagando regularmente desde el 2005, y este año sí vamos a pagar 5.000 millones de dólares, el año que viene. Y lo que dice Semino es, bueno, estamos todos preocupados por un fallo de la Corte de Nueva York, y en realidad acá hay fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que determina que hay una deuda que no se termina de reconocer con los jubilados. Eso es algo así como contar una montaña de dólares en la Villa 31. Digamos, cuando estamos hablando de estos miles de millones de dólares que el Estado reconoce, lo que pasa que ofrece pagar acá y allá, y por otro lado no reconoce esta deuda. ¿Esta deuda es un legado que queda para el próximo gobierno? Es decir, es una Y herencia se va pesada. transfiriendo. La deuda con los jubilados. Evidentemente se va transfiriendo y hace peligrar la sustentabilidad del propio sistema. Es decir, porque hoy nadie tiene contabilizada esa deuda hacia futuro. Está bien, Lo que implica la carga de la deuda, disculpa, que inclusive, y lo venimos proponiendo hace años, decir cuánta plata hay, cuánto se debe, cuánto se puede pagar. Es decir, inclusive los retroactivos, puede haber un bono, puede haber mecanismos para resolverlo, que el jubilado hoy no tiene el tiempo de espera necesario. El jubilado hasta aceptaría quita
pero ni duda. Aceptaría quita, como, bien, pero- como el resto de los acreedores extranjeros Pero eso- aceptaron ese- quita. ese Ahora, al razonamiento jubilado ni siquiera lo reconocen, Pero digamos. ese a diferencia de razonamiento los que vos estás otros. planteando es si el gobierno nacional hubiese decidido a los fondos buitres sí le pago y a los jubilados no, No, que eso a no ocurre. los fondos buitres, a partir de esta semana, el gobierno dice, reabrimos el canje para que acepten, le vamos a pagar. El gobierno dice, le vamos a pagar. Bajo las mismas condiciones que a los que entraron pero antes. con la quita del Está bien. 65. Lo que está Pero diciendo ¿qué? Semino es estamos que- mezclando dos cosas porque digo, vos no podés decir, no, yo a estos fondos no le voy a pagar bajo ninguna circunstancia. Como no pudiste no haber, por ejemplo, nunca reestructurado la deuda. Bueno, es es una lo que hace un obligación año el que gobierno decía, no heredaste. le vamos a pagar $1 a los fondos buitres. Está bien, en el medio de una los- negociación judicial para con los demostrar. acreedores hubo una negociación previa antes de llegar a esta situación y hay una nueva negociación en esta situación. Con el bien. jubilado directamente se le niega el pago. Pero lo que yo Esto quiero es mostrar histórico, que no es son privativo de este cuestiones- a ver, gobierno. no es que no se está atendiendo una cuestión de los jubilados sobre la cual obviamente que hay una intención de atenderla y lo mejor que se pueda porque se está pagando la deuda. Son dos cosas diferentes. yo Se heredó un stock de deuda, se introduzco reestructuró, como se problema aumentó de capital, Estado. se Es cumple. muchas intenciones y poca acción. Yo creo que Poca hay que... acción. Pero, sí, ¿qué poca aumento acción. tuvieron las jubilaciones todos 2000, estos años? 2.500 pesos no te sirve para vivir. A ver, un O sea, segundo, vos un tenés que segundo. accionar sobre Porque eso. tengo que hacer una tanda, ya llegó Rosendo Fraga. tenés que actuar Vamos a ahí. analizar con Rosendo en un minuto por qué la presidenta parece haber cambiado la estrategia. Es decir, hay una serie de cambios notorios, desde las medidas fuertes de la suba del piso de ganancias, algunos funcionarios o candidatos que antes no pisaban los estudios de TN y que ahora están en TN, Scioli hablando de la seguridad, caballo de batalla, ya no es más una sensación, lo ha dicho el propio Berni, el secretario de Seguridad, es decir, el gobierno tomando nota. En algunos casos algunos funcionarios reconocen la inflación, en otros casos reconocen la crisis energética. En un minuto hablamos con Rosendo Fraga cuáles fueron las encuestas que llevaron a la presidenta a decir hay que poner toda la carne en el asador.